¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al capítulo número 8 de nuestro podcast La Noche del Miedo. Esta vez tendremos un capítulo muy interesante, pero antes voy a presentar a mi compañero periodista, Felipe González. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Felipe. Maravilloso. Bueno, aquí estamos ya, capítulo 8. Capítulo 8. Nada más y nada menos. Sí. Muy bien. Hoy día tenemos un tema bastante controversial, ¿no es cierto? Y entretenido además porque bueno, vamos a hablar de las creepypastas o creepypasta, que son estas leyendas urbanas que se hicieron famosas con el surgimiento masivo de internet. Justamente. En el fondo son las típicas leyendas urbanas que conocíamos desde siempre, pero que antes se traspasaban por tradición oral, digamos, ¿no? Que te contaba la abuelita, después se la contaba a tus amigos en un campamento, ¿no es cierto?, con la linterna en la cara, ¿verdad? Exactamente. y que se fue expandiendo, y bueno, después de eso la forma de contarlo ya, o de difundirlo, ya no era necesariamente tradición oral, sino que empezó a difundirse a través de internet, y ahí ya se convirtió en creepypasta. ¿Por qué creepypasta, Jorge? Bueno, es un término acuñado en Estados Unidos. Creepy viene siendo creepy. Creepy. No, de horroroso. Claro, como inquietante. Claro. Y pasta viene siendo de copy-paste, un poco haciendo alusión a esta tradición oral que se masifica, ¿no? En internet. Claro, que va a copiar, pegar y se va viralizando. Exactamente. Yo no sé si te pasa a ti, Felipe. Nosotros ya obviamente superamos los 40 años, pero cuando éramos chicos yo hago recuerdo de que cuando nos contaban este tipo de historias, estos recuerdos, estas historias de tradición oral, claro, era entretenido, el miedo y toda la cosa, pero no adquiría ribetes así como mayores, como lo que vamos a hablar ahora, lo que pasó con un personaje. Sí, lo que pasa es que, claro, si bien es cierto es una tradición oral, pero el impacto era menor porque los grupos a los que se iba transmitiendo cada vez eran reducidos. Exactamente. O sea, tú, por ejemplo, a lo mejor se lo podías contar a tus hijos, ¿no es cierto?, o eventualmente a tus nietos, y que son 10 personas cuando mucho, ¿no? Claro. En cambio, hoy día tú solo lo publicas en internet y lo ven miles al tiro. Entonces, es justamente, entonces eso es lo que cambia un poco el efecto, ¿no? Porque tú como autor o bien como portador de la historia, porque a ti ya te la habían contado antes, la difundes a través de internet, y una vez que eso se empieza a llegar a distintos usuarios, esos usuarios a su vez la empiezan a reproducir, a comentar, a opinar, y empieza a formarse casi una realidad, ¿no? Claro. Que viene desde una historia ficticia. La mayoría, por decir así, bueno, el límite entre la realidad y la ficción de estos creepypasta está difuso desde el punto de vista que algunas de las historias tienen orígenes veraces, orígenes reales, pero se van transformando con aspectos creados, ¿verdad? Claro. Y otras son derechamente inventadas, ¿no? Sí. Entonces, pero existen algunas historias con ribetes de realidad. Claro, ahora la gran diferencia del creepypasta actual es que a través de internet, además de la historia que se viraliza, podemos ver muchas imágenes, fotos y cosas por el estilo que de repente muchas veces hacen parecer como que, oye, mira, justo la cámara captó este personaje, esta cosa extraña o esta foto, cosa que no pasaba antes. Entonces, eso yo creo que le da un cierto ribete de realidad también. Sí. Y mucha gente hasta incluso le genera duda si es real o no. Es que eso es lo, entre comillas, entretenido, ¿no? Sí. De identificar es o no es, será o no será, ¿verdad? Porque siempre está la duda, obvio, uno dice, no creo. Claro. ¿Y si sí? Eso, ¿O no? Eso es por la duda, el what if. Justamente, ¿qué pasaría si? Y efectivamente estas historias, bueno, están hechas para asustar. Y por eso mismo, ¿no es cierto? Ahí ya un poco el fin justifica los medios, si se quiere, ¿no es cierto? Porque por ahí se va creando y transmitiendo una historia, ¿verdad?
Y bueno, efectivamente cumple este objetivo, que es asustar a quienes la leen, escuchan, ¿verdad? Sí. O ven, ¿verdad? Porque efectivamente hay también mucho registro audiovisual también, como decías tú. Sí, nosotros hicimos una pequeña selección de los que sentimos nosotros que son como los más relevantes. Los más relevantes, claro. Historias más relevantes. Exactamente. Y tenemos historias internacionales e incluso locales. Sí, muy característica, bueno, de Chile, y incluso esto es más de Latinoamérica también. Sí. Como en el caso de La Llorona, que es la primera historia que vamos a hablar. Correcto. Bueno, La Llorona, ustedes sabrán que es como una figura legendaria, ¿no? De esta mujer que supuestamente en un accidente, en un trágico accidente, perdió a sus hijos y vaga por lugares de la ciudad o lugares apartados, llorando y gritando, llamando a sus hijos. Y esa es la historia. Sí, pues la leyenda cuenta, independiente de que en muchos países, digo, va cambiando por ciertos aspectos, pero se supone que esta mujer habría tenido una pareja de la cual se enamoró perdidamente, ¿verdad? Y esta persona finalmente, o sea, ella finalmente conquista a este muchacho y tiene 2 hijos con él, pero él nunca estuvo muy enamorado de ella, y de repente se aburre y la deja botada con hijos y todo, y la mujer enloquece, y este muchacho se fue con otra niña más joven, con más plata, ¿no es cierto? Y justamente ahí se produce la tragedia, porque este hombre se va, la deja con los niños, sola, y en ese momento, ya cuando ella descubre que había una traición de por medio, ella se vuelve loca, no solamente por de partida, ella lo primero que piensa es realizar una venganza. Absolutamente desquiciada. La historia cuenta que ella fue a un río que estaba cerca de su casa y ahogó a sus 2 hijos pequeños en ese río. Y cuando entró en conciencia, o sea, justo cuando ya los había ahogado, ella entra en conciencia del acto que había cometido, claro. Bueno, y ahí termina de enloquecer, ¿no? Y efectivamente ella muere de esta locura, ¿verdad? Y entonces su espíritu vaga buscando, de hecho dicen que se aparece generalmente cerca de cuerpos de agua, por lo mismo, ¿no? O anda buscando dónde están sus hijos. Y por eso no anda buscando así como venganza en contra de los hombres. Sí, bueno, dicen que si uno la ve, ella te puede atacar, te puede ahogar en el río, ¿no es cierto? O el cuerpo de agua que te encuentres. Y precisamente por eso, porque uno no sabe que se supone que el objetivo de ella es encontrar a sus hijos, que no va a encontrar porque ella misma los mató, ¿no es cierto? Sí. Según la historia. Y claro, entonces finalmente ella lamentablemente quedó vagando eternamente buscando a sus hijos, y no sabemos qué acto pueda cometer en contra de quienes la vean, ¿no es cierto? Se supone que pocas personas pueden decir que la vieron, porque lo primero que pasa es que se escucha un llanto perturbador y desgarrador, ¿no es cierto? Sí. Que viene de ninguna parte, ¿no es cierto? Y evidentemente cualquier persona que escuche eso arranca antes de verla, ¿no? Sí, hay reportes ahí, hay videos que vamos a pasar a ver, de que precisamente sí, pues hay reportes que se escucha y hay gente que ha grabado, claro, y que se escuchan gritos y que son muy desgarradores. Y de hecho esta leyenda es muy de México, ¿eh? Es muy fuerte en México. De hecho,
quienes alguna vez vieron El Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿No es cierto? Incluso ahí se hablaba de esta leyenda y salía ahí Doña Florinda, ¿dónde están mis hijos? Claro. Eso, ¿verdad? Sí, eso bueno, acá en Chile también. O sea, sí, acá también es súper conocida, pero esta historia está principalmente situada en esa zona, como de México, Guatemala. Ahora pasa algo que siempre en estas historias, como que siempre cuando se cuentan es como que ocurrió acá, así como sí, uno piensa que pasó acá en el Marga Marga, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, no es tan así, pero se van adaptando, o sea, no quiere decir esto que si la historia es real necesariamente se vaya a aparecer solo en México. Claro. ¿Verdad? La leyenda cuenta que ella aparece en cuerpos de agua. Claro. Eso puede ser el Marga Marga, el Mapocho, ¿no es cierto? El Cachapoal, cualquiera. Claro. Tiene similitudes en cuanto a los relatos, como bien decías tú, que si bien es cierto, en este caso La Llorona estaría ubicada en México, pero sí se reconoce mucho en Latinoamérica. Y bueno, nosotros somos de Chile, y esto yo desde chico lo he escuchado también, y me mataba de miedo. Pero también, por ejemplo, se repite ese tipo de cosas como la novia que se aparece en carretera, que ya lo hablamos en capítulos pasados. Sí, que no solamente ocurre de Kennedy. Claro, y no solamente ocurre en Chile, hay también reportes en otros lados, como lo mismo, o sea, como que se repite un poco esa cosa extraña, ¿no? Claro, lo que pasa es que además de ser esto una aparición, ¿verdad? Tiene otros ingredientes, como el hecho de que se supone que en todas estas leyendas urbanas hay un riesgo, ¿no? Exacto. Si te aparece cierto personaje, te va a matar, te va a llevar, te va a hacer daño, te va, no sé, a dejar jorobado, anda a saber tú, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre en el fondo se trata de eso. Ahí tú ves a uno de estos personajes o te ocurre una situación de una de estas leyendas urbanas y hay una consecuencia que puede ser la muerte o cualquier otra cosa. Claro. Pero siempre, obviamente, es algo aterrador. Sí. Bueno, tú ya que empezamos con estas historias más latinas, si se puede decir así, sigamos con otra que a mí me perturbaba mucho cuando era chico, que era el hombre del saco o el viejo del saco. El viejo del saco. También, efectivamente. Es algo, bueno, no tiene mayor ciencia de que a los niños se les contaba esta historia de este hombre siniestro que te iba a venir a buscar o a llevar si tú te portabas mal. Claro. Y que es terrible contarle eso a un niño. Sí, bueno, en el día de hoy, como están las cosas, Claro. es casi prohibido, pero sí, o sea, en la década de los 80, 90 era muy común, o antes incluso, sí. ¿No es cierto? Era muy común lo del famoso viejo del saco. O sea, ya yo creo que en los 80 y 90 ya no lo creíamos mucho, pero sí... A mí me da mucho miedo. Pero sí, digamos, todavía se usaba, digamos, entre comillas. Los padres usaban esta cosa como este personaje ficticio para decirte que si te portabas mal te iba a llevar el viejo del saco, y uno veía de repente, tú veías un viejo con un saco en la calle y salía corriendo. Bueno, es que imagínate lo que sería eso, uno siendo niño y de repente viene un viejo y te mete adentro un saco y te lleva. Claro. O sea, imagínate la angustia para un niño que te pase eso. Tú dices, ¿qué me va a pasar? Claro. ¿Me va a matar? ¿Me va a alejar de mi familia? Claro, la historia es bien perturbadora en ese sentido porque, claro, es como que viene este ser, este hombre, porque es un hombre, un viejo. Alguien, claro, un viejo, te lleva, pero no se sabe para dónde te lleva, ni lo que te pasa. Pero claro, la cosa es que tú no vuelves nunca más. Eso, sí, justamente. Eso es lo aterrador, digamos, ¿no? El hecho de que este viejo del saco te lleva y listo. Sería todo, no se sabe qué pasa contigo. Claro, ahora, si bien es cierto, esto producía mucho miedo en los que éramos niños de la época, yo creo que ahora... ahora un niño que así te va a llevar el viejo del saco y de que venga el viejo, pues, claro. Una cosa así, ¿no es cierto? Pero no deja de ser perturbador el cómo ocurre el rapto en este caso sí, claro, porque te meten un saco, sí. ¿No es cierto? Ya uno igual, imagínate, o sea, si tú lo llevas a la lógica, puedes decir, bueno, sería re difícil al menos que el viejo viniera y te amarrara
y contara o te matara, ¿no es cierto?, para meterte dentro de un saco, porque los sacos no son tan grandes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y además que uno puede patalear, puede hacer un montón de cosas que le harían bastante difícil a un viejo. Exacto. Cargar un niño entre un saco, pero a menos que este viejo sea alguien no humano. A menos que sea una suerte de alien, ¿no es cierto? O un ente o algo así. O un ente o algo por el estilo que claro, sea superhumano. En el fondo, cualquier posibilidad era factible, digamos, desde el punto de vista que uno no lo pensaba tampoco como, chuta, ¿cómo me va a meter en un saco este desgraciado? No, es una cuestión del miedo a que te llevaran, ¿no? Porque esa era desaparecer y no volver nunca más a ver a tu familia. Infundir el miedo, en el fondo, que es como terrible igual, ¿no es cierto? Sí. Para los niños, sobre todo, después tenías pesadillas y qué sé yo. De toda la historia, como dije recién, yo creo que es como la menos perturbadora, entre comillas, porque igual es una... O sea, para nosotros, digamos, ¿no? Claro. Pero para los niños en su minuto, ¿no es cierto?, en una época en la que no existía internet y no lo podías googlear, ¿no es cierto? Entonces, no... Si tus papás te lo decían, era cierto. Claro. ¿Verdad? Bueno, hay que decirle a los niños que nos estén escuchando que no existe. Así que no tenemos pruebas. Bueno, en la información que nosotros encontramos se califica derechamente como una historia ficticia. Claro. ¿Ya? Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, y esa es como la sensación que deja el creepypasta, ¿cierto? Sí, siempre deja esa puerta abierta que podría o no ser cierto. Sí, pues precisamente que ahora contamos con una serie de pruebas y fotos e imágenes y grabaciones que muchas veces apoyan harto el relato. Entonces eso es lo que lo hace como... ciertamente real, o este efecto del documental encontrado que hablábamos. Como la bruja Blair. Como la bruja Blair, o sea, recordemos, nos estamos metiendo un poco en el cine, pero esto fue un gran acierto de los productores de esta película, que es del año 99, de que generaron esta especie de documental encontrado. Eran los inicios precisamente del internet. Sí. Y ellos ocuparon esta herramienta como para hacer una página web que estaban buscando a estos jóvenes cineastas que se habían perdido en un bosque en Maryland, en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que se generó este revuelo, como eran actores desconocidos, que esa fue otro acierto de los productores y directores de la película, de ocupar elenco desconocido, ya en el buen sentido de la palabra desconocido, que no fueran famosos, y pusieron sus fotos, sus datos con los nombres que aparecen en la película de La Bruja de Blair, y se generó esta especie de respuesta de la gente de que chuta, hay unos jóvenes perdidos y toda la cosa. Bueno, pasaron unos meses y supuestamente aparecieron en un bosque los rastros, no de sus cuerpos, sino que aparecieron las cámaras botadas o cosas por el estilo, cintas, y la película es el resultado de lo que aparece en esa cinta. Entonces está muy bien contado, muy bien hilado. Cuenta la historia de esta supuesta bruja que se aparece o que vive durante siglos en estos bosques, y que principalmente rapta niños. Ojalá, de nuevo tenemos este modus operandi. Claro, de asustar a los niños. Se alimentan niños o roban niños o desaparecen. Y este grupo de cineastas quisieron hacer un documental de eso, y se pierden en el bosque. Entonces todo este material encontrado, insisto, es lo que vemos en la película, y lo que vemos en la película es súper perturbador, porque claro, vamos siguiendo un poco la historia de estos jóvenes, grabándose, se graban a sí mismos, están preparando todo lo que uno hace cuando va a hacer un rodaje, preparando las cámaras, los trípodes. También esta película está rodada, lo que iba a ser el material de los chicos para su documental está en cine, en una cámara cinematográfica, y todo lo demás está en video. Es como los behind the scenes, está grabado en video. Entonces hicieron una mezcla de estos dos formatos, y un poco nos damos cuenta de cómo estos chicos se preparan, en fin, hasta que después de un par de días en el bosque se pierden, y somos testigos, ¿cierto?, de estas situaciones que empiezan a vivir ellos, de que supuestamente empiezan a dar vueltas en círculo. Claro, porque perdieron el mapa. No saben dónde ir. Empiezan a pelear entre ellos y finalmente empiezan a desaparecer
Sí, pues de a uno. De a uno. Y de hecho, bueno, la bruja no aparece nunca. Pero eso es lo fantástico, que nosotros jamás se ve la bruja. Jamás se ve, solamente los productores juegan con la psicología de los espectadores en este caso, porque es solamente audio que se escucha. Sí, justamente. E incluso hay un personaje que aparece como parte de la historia, que es el hombre ermitaño. Uh-huh. Que aparece al final, que se supone que el tipo tenía una suerte de cabaña, ¿no es cierto?, una casucha en medio del bosque, uh-huh, porque era ermitaño, ¿no es cierto? Claro. Y se decía que este ermitaño, me parece que era el que le llevaba los niños a la bruja, ¿no es cierto? Una cosa así. Entonces era un personaje igual de peligroso que la propia bruja. Sí. Y ellos llegaron a un lugar que se supone que era la cabaña del ermitaño. Y eso está más cerca de como tener la sensación de que hay un personaje extraño, claro, que la propia bruja, creo, sí, yo. O sea, pero independiente de eso, la historia es igualmente perturbadora. Sí, pues ahora agregar también de que la forma de rodar de esta película de los productores y director era que, por ejemplo, no habían camarógrafos ni nada, entonces ellos le pasaron los materiales, las cámaras a los mismos actores, y cada día iban dejando como rastros en el bosque, porque esto fue verdad, o sea, iban avanzando en el bosque en Maryland, y habían guiones separados para cada uno de los personajes, y tenían que leerlos por separado sin uno enterarse de lo que había leído el otro. Entonces en una especie casi como de reality también. Claro. Y en la noche se dedicaban a asustar a los actores. Ponían parlantes, ponían gritos y cosas por el estilo. Entonces todo lo que aparece grabado ahí, los llantos, los gritos de los actores son reales. Claro, porque realmente estaban asustados, sí, digamos. O sea, esto fue un fenómeno, fue un golazo, como decimos nosotros. Sí. Fue un fenómeno mediático en esa época, en los albores del internet masivo, donde no era comprobable tan rápidamente que era una historia falsa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, la película es un gran éxito, nunca murieron las personas, los actores y toda la cosa, pero ¿qué es lo que se produce acá? Que hay un fenómeno de seguidores en los años posteriores que empiezan a decir precisamente que esto es real. No lo de la película, sino que la historia, lo que encierra la historia de la bruja de Blair. Claro, que la leyenda existe, digamos. Claro, y empiezan a haber grupos, sobre todo de jóvenes, a incursionar en estos bosques, y ocurrieron cosas extrañas, empezaron a ocurrir accidentes, y así. Entonces, ¿cuál es el límite, Felipe, tú que eres periodista? ¿Cuál es el límite de eso? Porque todo parte de una historia que es ficticia, muy bien contada, que produce una especie de no sé, psicosis colectiva, si se puede hablar. Sí, claro. Y hay un grupo grande de gente que empieza a creer esto y empiezan a pasarle cosas extrañas. Sí, bueno, es una influencia psicológica, ¿no es cierto?, de las historias, que puede ser de la misma tradición oral que hablábamos delante, pero el hecho de verlo en el cine, con imagen, con sonido, con la experiencia ahí tan envolvente, es como que tú estabas dentro de esa carpa en el bosque con ellos, ¿no es cierto? Entonces uno se asusta también. Y de alguna manera es lo mismo que le pasa a los actores, por ejemplo, cuando en una teleserie incluso actúan de malo y la gente en la calle los insulta, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se te ocurre? Y no es, ¿no es cierto? Es una ficción. Claro. Pero claro, la gente no es tan raro que este límite entre la ficción y la realidad se vea sobrepasado por muchas personas, sobre todo cuando hay un impacto grande de esta historia en ellos, ¿verdad? O sea, hay gente que, por ejemplo, en las historias de terror como esta, el tema del misterio de una supuesta bruja, ¿no es cierto?, con este supuesto ermitaño y toda esta cosa peligrosa de que te llevan y te matan o te desaparecen, lleva a las personas a creer, no todas por supuesto, pero a creer que esto es real, o dar la posibilidad de que esto sea algo verosímil, que podría ser cierto, ¿no es cierto? Y tratan de investigarlo. Claro. Y dicen,
Y si es cierto, imagínate, me la encuentro yo, ¿cachai? Sí, pues. Y es una cosa casi adrenalínica. Es que lo que no se puede explicar es que sí empiezan a aparecer, a ocurrir fenómenos. A pasar cosas, claro. Porque claro, ya no hay el equipo de producción de la película ni nada, pero la gente tiene reportes de que empiezan a pasar cosas extrañas. Claro, lo que pasa es que cuando tú ya estás en esta confusión de la realidad con la ficción, ya cualquier cosa puede pasar, porque es un bosque. Si tú, por ejemplo, vas solo o con una persona más y te internas en un bosque en Maryland, ¿no es cierto? Te agarra un puma y te lleva, ¿no es cierto? Y listo, y fue la bruja, ¿no es cierto? Estoy inventando por si acaso, pero por ejemplo, ¿tú irías? No sé. No sé. Es que no lo descarto, pero por eso te digo que en el fondo, más allá de si está bien o está mal, porque eso ya es cosa de cada uno, yo creo que no es la idea hacerlo. Pero sí, pues la emoción te lleva a hacer ese tipo de cosas. Pero el problema es que esto genera estas otras situaciones, como te digo yo, que si una persona es atacada por un perro, por un coyote, por un lobo, ¿no es cierto? Y después aparece ahí despedazado, fue la bruja, ¿no es cierto? Y fue un perro, ¿cachai? O fue un lobo. O no sé. O no. Es que eso lo vamos a hablar también en un capítulo que vamos a hacer de criptozoología, de estos seres. Estos chupacabras y cosas por el estilo. Sí, así que estén atentos. Estén atentos a eso, no se lo pueden perder. El asunto es que tú no sabes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que produjo esto? Y uno se lo atribuye a X cosas. O sea, cuando encuentran a esta persona, le preguntan a la familia qué anda haciendo este gallo acá. No, salió a buscar a la bruja Blair. Entonces, chuta, la encontró. ¿No es cierto? Entonces no se sabe, ¿verdad? No hay ninguna evidencia empírica de decir sí, esto pasó, ni nada. Pero precisamente esa falta de comprobación es la que deja el espacio para que uno diga, ¿y si fuera cierto? A mí, Felipe, lo que me parece interesante e inquietante es que todas estas historias de tradición oral siempre te queda como la duda. ¿Y si fuera cierto? Exacto, siempre está la posibilidad de que exista, no sé, pero también siempre está la posibilidad de que uno atribuya cosas a esto que en realidad no son. Claro. Pero el problema es ¿cómo comprobamos si eso no es? Claro, sí, exactamente. O sea, como el tuetué. Exacto. ¿Sí o no? El tuetué también, ¿no es cierto?, vendría siendo una suerte de creepypasta, pero es una... ¿Tú has escuchado la historia? Por favor, hago un paréntesis, que bueno que nombraste, porque esa es una historia muy chilena. Sí. Y también, hacemos este saludo que no lo habíamos hecho, pero tenemos personas, gente que nos sigue, o sea, nos escucha en todas nuestras plataformas, en España, en México, en Argentina, en Ecuador. Así que un saludo para ellos también. Y ahora viene la historia del tuetué, que es muy chilena, pero también es desconcertante. Absolutamente. Bueno, el tuetué vendría siendo un ave, ¿no es cierto? Que solamente se escucha de noche, dicen, ¿verdad? Y que lo inquietante de esta ave, que como solo sale de noche, se escucha pero no se ve. Y la historia cuenta que esta ave no sería un ave sino un brujo. Un brujo que adopta esta forma de ave, ¿no es cierto? Y que se supone que también da la impresión, cuando tú, por ejemplo, vas caminando en un camino, valga la redundancia, principalmente rural, o muy solo, o con mucho árbol, tú sientes que este pájaro te sigue, ¿no es cierto? Porque tú puedes recorrer una distancia larga y no dejas de escucharlo, ¿verdad? No como lo normal, que uno puede escuchar cualquier pájaro, ¿no es cierto? Y está en ese árbol y después cuando ya estás por allá no se siente. Claro. Bueno, en este caso tú sientes que a medida que vas avanzando es como que el pájaro saltara de árbol en árbol, ¿no es cierto? Y siempre lo escuchas. O sea, ¿tú sentirías como un revoloteo cerca también? No, se siente solamente se llama tuetué porque es como el granido, ¿no es cierto? El tuetué, ¿no es cierto? Eso es lo que reportan. Y este pájaro se dice que sería un brujo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quiere el brujo? Mira, la tradición oral decía que si tú escuchabas este pájaro,
¿no es cierto? Para que no te hiciera nada, porque se supone que si tú no lo ignoras, se supone que te puede hacer caer en alguna suerte de maleficio, ¿no es cierto? Te lanza alguna clase de hechizo, de mala suerte, no sé, algo negativo, por supuesto. Y entonces la forma supuesta de evitar esto es invitarlo a tomar once. ¿En serio? Te lo juro. Mira, un saludo para Francisco. Un saludo a Francisco y a Antonio. No, de verdad. ¿En serio? De verdad. Dicen pero no me mañana. Que él llega a tu casa a tomar once. Bueno, reportan que sí, po. Que efectivamente ha pasado que uno, para evitar este maleficio, ¿no es cierto?, dice, ya te invito mañana a mi casa a tomar once. Ya. Y a la hora de once llega un viejo, una persona, ¿no es cierto?, dice, sí, me invitaron a tomar once. Y tenés que darle once. Ya. ¿No es cierto? Y eso, o sea, se supone que esa es la historia. Ya. Yo particularmente no recomiendo hacer esto de invitar a tomar once, ¿no es cierto? Técnicamente. Pero si no te va a lanzar un maleficio. Sí, bueno, técnicamente esto es un ave como cualquiera otra. Ya. ¿No es cierto? Se lo dejamos a ustedes que elijan. Le dejamos, por supuesto, siempre está la posibilidad, porque en verdad yo he escuchado relatos en los que las personas dicen que su abuela, que su tía, no sé, en algún minuto de la existencia hizo esto de invitar a tomar once y que efectivamente llegó una persona, ¿no es cierto? Y que se tomó un tecito en la casa, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo no sé, yo me desmayo ahí mismo, no sé, claro. ¿Verdad? Porque imagínate, llega una persona desconocida. Sí. Entonces, bueno, en verdad es la historia. Yo algo me acordaba, pero no me acordaba con tanto detalle. Es una historia muy potente, muy corta, pero desconcertante también. Pues, o sea... Desconcertante, se supone que es un brujo. Sí. Entonces no es solamente que entra un desconocido a tu casa. No, claro. Y además la coincidencia de que tú el día anterior escuchaste el pájaro, sí, ¿no es cierto? Y le dijiste te invito mañana y llega. Se supone que, bueno, esto lo vamos a comentar como caso aparte, pero se supone que según gente que yo he conocido, por ejemplo, que son oriundos de Salamanca, ¿ya? Su zona de brujos, ¿no es cierto? Sí, claro. Dicen por ahí que si tú en la puerta de tu casa tienes sobre la puerta, ¿no es cierto?, de entrada a tu casa, un objeto metálico, ningún brujo puede entrar. ¿Ya? ¿No es cierto? A menos que tú lo invites. ¿Ya? Entonces, o cualquier objeto metálico. ¿Y por qué eso? ¿Qué les haría a ellos? Es como lo que pasa con la sal y los demonios, ¿no es cierto? Se supone que si tú tienes un escudo de sal alrededor tuyo, un círculo, el demonio no puede llegar aquí. ¿Sabes qué? Lo que tú dices del invitarlo, o a menos que, o sea, de que ellos no entren a menos que tú lo invites, ¿de dónde viene eso? ¿Del vampirismo también? Sí, claro, también. No pueden entrar a tu casa así que tú no los invites. Increíble cómo se van mezclando a lo mejor las tradiciones. Sí, claramente. Claro. Es un poco de lo mismo, ¿verdad? Es eso. Pero dicen que es cierto. O sea, de hecho, a mí gente como te digo, oriunda de allá me ha contado historias. Vamos a contar una rapidito, ¿no es cierto? Me contó un oriundo de Salamanca que en su casa había en su barrio una persona que se decía que era uno de los brujos de Salamanca, ¿no es cierto? Era una persona común y silvestre, no era un ser maligno ni mucho menos, era un brujo quizá que conocía de estas artes ocultas, qué sé yo, pero él actuaba de buena fe, digamos, ¿no? No era una persona mala, digámoslo así. Y me contaba esta persona que cuando era niño, que era un hombre, tenía un hermano y ellos un día estaban jugando con unas cuestiones que tenían, que eran como estas estrellas ninja, ¿no es cierto? Eran imitación, por supuesto, o eran otra cosa que parecía a esto, pero el asunto es que ellos lo estaban usando como si fueran estrellas ninja, que esto es una estrella así como un remolino, digamos, ¿no es cierto?, pero de metal, con puntas y que sí, claro, tú lo lanzas y se entierra. O sea, en el fondo es un arma, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, entonces dice que ellos estaban jugando con esto como si fuesen unas estrellas ninja. Y en un minuto dentro del juego ellos lanzan una de estas y queda incrustada sobre la puerta, ¿verdad?
porque era una casa de madera. Entonces queda la cruz, la estrella está incrustada ahí, y como ellos eran niños, ¿verdad? No alcanzaban ahí bajo ningún punto de vista como para ir a sacarla. Y como este juego además había sido como sin permiso, estaban usando algo que no era como a lo que no tenían que tener acceso, se hicieron los lesos, ¿no es cierto? Se quedaron callados y quedó ahí, y ahí quedó. Y un día X, un par de días después, apareció esta persona, este brujo, este supuesto brujo en la puerta. Por el motivo que sea, ¿no es cierto? Era un motivo real, digamos. Vino a dejar algo, a buscar algo, no tengo idea qué sería. Pero no como brujo, sino sino que... La cosa es que la mamá de estos niños le dice, pase, no hay ningún... pase nomás, aquí lo vamos a ver. No puedo entrar, dijo. Entonces se produce la extrañeza, ¿no es cierto?, de esta madre que dice, ¿pero por qué? Y ahí ella señala, usted tiene un objeto metálico sobre la puerta. ¿Verdad? Y él no podía entrar a menos que ese objeto se sacara. Ahora dime tú, lo principal de esto es que nadie, excepto los niños, sabían que ese objeto estaba ahí. Claro. ¿Cómo supo él? ¿Cómo supo? De haberlo sentido. Justamente, ¿no es cierto? Y ni siquiera la mamá tenía conciencia, no se había dado cuenta, quizás, no tengo idea. La cosa es que nadie era consciente de esto. Entonces queda la extrañeza. Bueno, eso es parte de la historia. Esto se los cuento porque si alguien tiene la mala idea de hacer este ritual, ¿no es cierto? No es un ritual, pero en el fondo si alguien obedece a esta tradición de la invitación y se arrepiente, ¿no es cierto? Bueno, esa es una forma quizá de evitar que esta persona entre a tu casa. Por si acaso. Mira, puede ser cualquier cosa. Justamente. Quedémonos acá en Chile. Ahí tenemos una especie de creepypasta también. Hay un creepypasta porteño. En Valparaíso, sí. ¿No es cierto? Hay un creepypasta porteño que también tiene algunos ribetes reales. Porque esta es una situación que afectó a familia aparte de la familia fundadora del diario El Mercurio, de los Edwards. El diario más antiguo de habla castellana. Correcto, ¿no es cierto? Y que está ubicado en la avenida Esmeralda, ¿no es cierto?, en Valparaíso, donde siempre ha estado, digamos. Y bueno, la historia cuenta que en Valparaíso muchas personas se acuerdan que en ese sector, justamente donde está el diario El Mercurio, al costado de este edificio, hay una escalera que sube al cerro, ¿verdad? Y esa escalera, o como toda escalera porteña, ¿no es cierto?, es bastante sola, por decirlo de alguna forma. Llega arriba a uno de los paseos, ¿verdad?, que está en el cerro. Y el asunto es que se reportaba, como en ese tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no es cierto?, en ese tiempo el transporte público era poco, ¿no es cierto? La gente transitaba mucho a pie, mucho, claro, ¿verdad? Por eso Valparaíso tiene tanta escala para subir los cerros y los ascensores y todo esto, precisamente porque no había cómo llegar, no era que uno tomaba un colectivo y subía, ¿verdad? Entonces el asunto es que se empezó a reportar que justamente al costado del diario El Mercurio desaparecieron muchas personas que habían transitado por ese lugar y desaparecieron. Pero más allá de la subida o de la escalera a ese cerro, había algo más ahí, ¿o no? Una cueva. Ese es el tema. Justamente al llegar abajo, como justo al lado de donde está el diario, en la falda del cerro, digamos, había una cueva, en el fondo, ¿no es cierto? Era un espacio, ¿no es cierto?, que era como una cueva que estaba un poco más hacia adentro. De hecho, hoy día hay una placa recordatoria ahí, sí, ¿no es cierto? Dice Antigua Cueva del Chivato. Ese es el personaje. Se decía que en esa cueva habitaba un personaje, un ser medio mitológico, que era mitad hombre, mitad chivo, que tenía cabeza de chivo, ¿no es cierto? Y de la mitad hacia abajo era un humano, un hombre. Una descripción también muy parecida a la que se hace del diablo.
Sí, claro que sí. O sea, efectivamente era un chivo por esta barbita y los cachos, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Podría haber sido una cosa más bien como demoníaca, pero la gente lo empezó a describir así. Yo no tengo certeza de si alguien efectivamente lo vio o dijo verlo, sino que fue lo que se transmitió por esta tradición oral. Estamos hablando, insisto, de principios del siglo XX. Entonces, desde ahí para adelante, ¿no es cierto?, empezó a atribuirse primero a algún psicópata, ¿verdad?, algún delincuente que habitara esa zona. No se sabe, ¿verdad? Y después empezó a relacionarse con esta cueva que estaba ahí, ¿no es cierto? Y se inventó, no sé, o se empezó a hablar de este ser supuestamente mitológico que era el Chivato. Y entonces se empezó a creer que era este Chivato. El causante de las desapariciones, ¿verdad? Hasta que no recuerdo específicamente si fue un hijo o hija de la familia Edwards, que vivía, se dice que en ese tiempo residía justo al lado del edificio del diario, ¿no es cierto? Hay como un pasaje ahí. Entonces, ellos vivían ahí, se supone. Entonces ellos entraban y salían todo el día. Entonces se dice que en una de estas salidas nocturnas de uno de los integrantes de la familia de Edwards desapareció también, ¿no es cierto? Y no se supo más. Y entonces debido a la cantidad de casos, ¿no es cierto?, de que y más encima ahora que ya afectaba a la familia de Edwards y todo el cuento, se creó una psicosis colectiva. La gente no quería pasar por ahí, olvídate, quedó la embarrada y finalmente se dinamitó esa zona, ¿verdad? Pues se supone que este Chivato salía de noche. Sí, eso yo conocía esa parte de la historia, ahora acordándome que la parte que se dinamitó, que le habían pedido la ayuda a unos marinos ingleses para que dinamitaran la entrada de la cueva. No sé si la cueva completa, pero claro, o sea, de hecho, bueno, esto eliminó esta suerte de orificio, ¿no es cierto?, claro, que se convertía en cueva. Y de hecho dicen las personas que conocieron o que escucharon historias de la época, que el cerro quedó un poco más adelante de lo que estaba originalmente, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero ahí en ese sector, justamente debajo del paseo, si no me equivoco, creo que es el paseo Gervasoni, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? En ese sector. Y después de haber dinamitado la cueva, ¿cesó toda actividad? Cesó. No pasó nunca más. Ya. Una vez que se dinamitó la cueva, ya nunca más hubo desapariciones ni nada. O sea, eso de alguna manera apoya la mitología. Sí, claro. ¿Verdad? Apoya la historia de que efectivamente había ahí algún ser que puede haber sido que efectivamente se tratara de un asesino común y silvestre y que efectivamente se resguardaba en esta cueva. Pero sería extraño porque ¿qué hubiese costado que la policía hubiese entrado a buscarlo ahí? Claro. ¿No es cierto? Uno piensa. A menos que la cueva haya tenido más recovecos. O quizá no era tan grande como para uno recorrerla así nomás. Claro. ¿No es cierto? Estamos hablando de una persona que era... Claro, estamos pensando de un ser que se supone que era mitad chivo. Los chivos suben cerro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, de esa perspectiva, es como inquietante porque coincide, ¿no? Coincide en que una vez que se hace desaparecer esta cueva, cesan los crímenes. Y entonces no se sabe. Y todo pasa a ser parte a partir de ahí de la leyenda, ¿no? Ahí se crea la leyenda de la cueva del Chivato. Y claro, o sea, de eso es de lo que se trata. Es una de tantas historias también que hay en Valparaíso, ¿no es cierto? Pero esa es especialmente inquietante porque, como les digo, involucró incluso a la familia Edwards. Entonces, no se sabe cuál fue la causa, pero digamos está relacionado a este
podría ser, ¿no? Sí, claro. Podría ser que efectivamente ahí hubiese habitado algún ser extraño que tenía estos apetitos, ¿no es cierto?, de matar personas o llevárselas, no sé, a lo mejor eran su alimento, anda a saber. Claro. Pero en el fondo eso es una historia que nunca nadie ha podido dar fe de que existió, de que lo vio, de que no sé, ¿verdad? Es como el chupacabra o Pie Grande, que es lo que vamos a tratar después en otro capítulo, que tampoco se pueden perder. Claro. Pero, claro. Finalmente, eso, claro, obedece a una historia inquietante, como bien decís tú, pero claro, ahí en ese sentido, a diferencia de los creepypasta que son más actuales, no hay evidencia fotográfica o de audio. No, nada. Solamente las desapariciones en ese sector que honestamente podría haber sido cualquier cosa. Sí. ¿Te parece si volvemos un poco a la era del internet y todo este tipo de historias? Claro que sí. Hay una historia, bueno, saliendo un poco de Chile y volviendo más allá al ámbito mundial. Creo que también esto se originó en Estados Unidos, la historia de Bloody Mary. Bloody Mary. Sí. María Sangrienta. Sí, es una buena historia. Que es muy típico también de estos grupos ahí que se arman, no sé, por los colegios, las universidades, las hermandades. Las hermandades que de repente cuando tienen sus fiestas hacen este tipo de rituales y cosas por el estilo. Bueno, Bloody Mary habla de la historia de una chica que se llamaba, por supuesto, Mary, en tiempos antiguos, y que esta chica era joven y murió. Y como era bien típico en la época, la entierran. Esto me parece más inquietante incluso que la historia que la entierran. La tradición que tenían. Claro, de un poco en una de las manos ponerle una cuerda que salía de la tumba hacia afuera y conectada a una campana, cosa que si despertaba enterrada, ella pudiese tocar la campana y alguien venga a ayudar. Sí, hay que recordar que eso en el fondo se debe a que en la época era muy común sufrir estados de catalepsia. Exacto. Que la catalepsia en el fondo es un estado en el que las personas quedan encerradas un poco en su cuerpo y no pueden salir, y no están vivas, están conscientes, saben lo que está pasando, escuchan, ven todo, pero no se pueden mover. Es como la parálisis del sueño. Pero peor, porque sabes tú que efectivamente cuando tú estás en un estado cataléptico, efectivamente tus signos vitales desaparecen, o por lo menos bajan mucho. Sí. Entonces todo parece indicar que uno está muerto. Claro. Pero no lo está, porque ahora, esto al tiempo se pasa. En la época de ahora esto es fácilmente reconocible. O sea, yo creo que hoy día es más difícil. No ha pasado nunca, se ha sabido por lo menos, ¿no es cierto? No. Entonces, claro, pero en esa época era muy difícil diferenciarlo. Claro. Y claro, para evitar una cosa así, se hacía esto de enterrar a las personas conectadas a una campana en caso de. Ahora, ¿qué pasó en esta historia? Que al otro día las personas, los familiares vuelven a la tumba porque ellos estaban con esa inquietud de haber enterrado a Mary. Porque era joven. Era joven, haberla enterrado viva, y de repente, aterrados, se dan cuenta de que la campana está en el suelo y está cortado el cable. Rápidamente empiezan a escarbar la tumba y con más horror se dan cuenta de que, bueno, la encuentran muerta, pero con las uñas arrancadas de las manos y toda la tapa del ataúd rasgado. Señal inequívoca que había estado viva y desesperada tratando de abrir. Ahora, no termina la historia acá. Se dice, y aquí empieza un poco la mitología, ¿no? Claro. Se dice, pero antes de eso, mi querido Jorge, sí, te interrumpo, perdóname. ¿Te imaginas lo inquietante que es estar enterrado vivo? Sí. De espalda adentro de una caja de madera con kilos y kilos de tierra encima. Claro. Y no sé si el tema de haber tenido esta campana finalmente fue mejor o peor para ella, porque tenía la oportunidad, ¿no es cierto?, de manifestarse, de que la escucharan. Claro. Y igual no la escucharon. No, pues entonces aquí, por un lado te da la esperanza de, ya aquí tengo la salvación, y no le resultó. Claro, aquí Mary, obviamente, con su último minutos y segundos de vida, tira una maldición, ¿ya? A todas las personas por haberla enterrado viva,
Y por no haberle ayudado. Y por no haberle ayudado. Y dice que si alguien se para frente a un espejo en la noche y repite 3 veces su nombre, en la oscuridad, por supuesto, en la oscuridad ella va a aparecer. Y tú vas a escuchar la campana. Y tú vas a escuchar la campana y vas a morir. Y vas a morir, justamente. O desaparecer. Entonces, esa es la historia. O sea, ¿cuál de todas las partes de la historia es más inquietante? De partida, no sé, los invito a ustedes a hacer esto en un espejo y nos cuentan cómo les fue. Yo no lo voy a hacer. Yo tampoco. Pero sí, justamente. Es una historia que ha salido mucho en películas, ¿no es cierto? Sí. Y cosas por el estilo. De hecho, comentábamos adelante, hay una serie, una saga de películas de mitos urbanos. Leyendas urbanas, ¿no es cierto? Que hay asesinos que ocupan estas leyendas para asesinar personas. Claro. ¿Verdad? Y una de ellas, de hecho no me acuerdo si en esas películas también hacen alusión a Bloody Mary. Yo diría que sí. Sí. Pero en la película había gente real detrás de esto, digamos, ocupando las historias para matar gente. Pero al final el gran tema es que los espejos, además, en la oscuridad, son un tema. Que la gente que maneja estas cosas, por ejemplo, los medium y qué sé yo, dicen que los espejos efectivamente son facilitadores, por lo menos, de portales, ¿no es cierto? De portales hacia otras dimensiones. Y que no sabemos qué dimensión. O sea, se utiliza mucho también en rituales y ese tipo de cosas, los espejos. O sea, no solamente de ahora. O sea, tenemos muchos rituales que tienen que ver con espejos. Exacto. Y recordemos, por ejemplo, en nuestro programa pasado, donde teníamos historia de nuestros auditores, la historia de Leticia, donde ella veía a una niña reflejada siempre en vidrios o en espejos. Uh-huh. Incluso una de las últimas veces en que la vio adentro de la casa, que recordemos que la veían afuera siempre, como que no podía entrar, y después reflejada en un espejo la vio adentro. Exacto. Y describe Leticia que fue en el momento que ella se estaba duchando, ¿no es cierto? Se agarró a recoger la ropa del suelo para salir, y cuando se incorpora nuevamente ve a la niña en el espejo. Que es un poco lo mismo, la típica escena de terror donde uno abre un botiquín, ¿no es cierto? Y cuando lo cierra aparece algo atrás. Claro. Bueno, eso mismo, pero en este caso fue un espejo de cuerpo entero. O sea, ella la vio completa, no siquiera una cara. Entonces, aterrador. Aterrador. Y bueno, o sea, de partida ya tenemos el antecedente de que efectivamente son facilitadores, insistimos, al menos de portales. Y además que, digámoslo, o sea, si uno está en el baño, ¿no es cierto?, de noche, oscuro, es aterrador. O sea, ponerte a decir el nombre de María, ¿verdad? Mary. 3 veces y esperar a ver qué pasa, no sé. Hay gente que lo hace y gente que no cree en esto, pero yo, ¿sabes qué? Yo, a esta altura, de todas las cosas que hemos visto, yo prefiero no hacer la prueba. No hacer la prueba, justamente. Ahora, eso ya es cosa de cada uno. Pero efectivamente sería muy inquietante. Sí, no quiero saberlo. ¿Con qué seguimos, Felipe? Bueno, tenemos la historia también de nuestro amigo Ted. Sí, esa es una de las últimas historias que, o sea, no últimas en el sentido de nuestro programa, sino que una de las últimas que le hemos podido seguir el rastro. El rastro, porque igual ocurrió hace hartos años, pero ya tiene como casi un universo creado, con página web, con material que se subía diariamente. O sea, estamos hablando de una historia que también tiene riguetes de realidad. Sí, porque efectivamente hay registro. Es la clave del creepypasta. ¿De qué se trata la historia de Ted? Ted the Cover, ¿no es cierto? Bueno, Ted es un hombre que cerca de su casa encontró un día que había un agujero, como si fuese un acceso a una cueva o algo por el estilo. Pero pequeño. Como la cueva del Chivas. Claro. Justamente era una cosa
no como un pique de una mina, sino un túnel pequeño como una cueva. Entonces él de curiosidad comenzó a cavar un poco ahí, ¿no es cierto? A ver qué es lo que había, y mientras más acceso tenía a poder ver lo que había dentro de esta cueva, o si es que era efectivamente una cueva, más cosas iba encontrando. Entonces continuó, y de hecho llevó un amigo, y se convirtió esto en una suerte de bitácora, ¿no es cierto?, en la que él empezó a anotar y a registrar con fotos y todo. Eso es lo interesante, Felipe, que la gente podía ir siguiendo casi a diario lo que iba haciendo, lo que iba pasando. Era una especie de bitácora, claro. Exacto. Y bueno, anotaba, bueno, hoy día se nos echó a perder la herramienta, se atoró el martillo neumático, no sé, cosas por el estilo. Y a medida que iba avanzando, se empezó a dar cuenta, ya en algún minuto el orificio era lo suficientemente grande para poder entrar arrastrándose, ¿no? Y él empezó a explorar cada vez más hacia adentro. Y bueno, al principio era una cosa novedosa, ¿no es cierto? Se notaba, se pensó, no sé, que podía ser esto de alguna clase de animal, pero comenzaron a suceder cosas extrañas. Aquí es donde hay un giro en la historia. Se da un giro no menor, porque este muchacho comenzó a adentrarse en esta cueva y empezó a sentir olores, primero que todo, ¿no es cierto? Unos olores que no eran fácilmente identificables. Yeah. No era como decir, esto es olor A, sino que era un olor como obviamente desagradable, pero que él no era capaz de decir esto olor a no sé qué, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, eso ya era una cosa extraña, sí, claro, ¿verdad? De ahí para adelante empezó él a adentrarse cada vez más, y llegó un minuto en el que empezó a escuchar cosas, empezó a escuchar como unos alaridos, unos quejidos, unos gritos, ¿no? Muy inquietante. Y qué miedo eso. Al momento en el que, imagínate, estás tú arrastrándote dentro de una cueva que no sabes lo que hay y empiezas a escuchar esos ruidos. Entonces él se retira y registra en la bitácora: mañana volveré pero armado, ¿no es cierto? Y bueno, este muchacho volvió efectivamente, y empezaron a pasarle más cosas, a escuchar más cosas, a sentir más cosas. Y esto se convirtió ya en una suerte de histeria, ¿no es cierto? De una cosa que él no podía evitar entrar a esto. Pero le empezaron a pasar muchas cosas, comenzó a tener cambio en su estado de ánimo, empezó a verse afectada su salud mental, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y incluso afecciones físicas a él y a la persona que lo asistía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y fue tanto que él finalmente este dúo, ¿no es cierto?, decide dejar de excavar y dejar esta expedición, ¿verdad? Yeah. Y entiendo que finalmente incluso esta persona desaparece. Sí. ¿No es cierto? El asunto es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió o escuchó, ¿verdad? Tampoco dijo dónde quedaba localizado el lugar. Nunca describió la ubicación, exacto. Si bien es cierto, subía fotos, videos, porque podemos ver imágenes ahí. Claro, él cuando hizo esta cavidad de que podía pasar, no era que podía pasar caminando, sino que va arrastrándose siempre. Necesita maquinaria pesada para poder hacer un túnel, exacto, como corresponde. Exacto. Y claro, tengo entendido que le empiezan a pasar todos estos fenómenos, es testigo de otras cosas, y finalmente desaparece, y ahí queda botado todo. O sea, el blog que publicaba todos los días queda ahí. O sea, nunca más se supo. Claro. Entonces esto ocurre, ¿no es cierto? Y se empieza a difundir esta historia, y bueno, hay distintas versiones, ¿no? distintas opiniones sobre qué podría haber sido lo que pasó, pero no hay certeza, claro, de absolutamente nada. Solamente se sabe que dejó de seguirse la actualización de este blog, y no se sabe nada de Ted, ¿no es cierto?
y ni tampoco de la persona que lo asistía. Así que es un Yo creo que es la base de este caso del creepypasta, de eso, de que nuevamente, o sea, ¿qué pasaría si fuera verdad? ¿Y qué pasó con esta persona? No se sabe. Parecido a lo que hablamos al principio de la bruja de Blair. Exacto. De que qué pasó con ellos. Claro. Pero la historia sigue. Exacto. Es un elemento en común de varios de estos creepypastas, ¿no es cierto? Que efectivamente sí hay elementos que lo hacen parecer real, ¿no? Sí. Y otros que son reales, pero que no, cuyo desenlace no se conoce, ¿no? Solamente quedan ahí y se especula que podría haber pasado X o Y situación. Eso es lo más inquietante, yo creo, que es lo que pasó. O sea, y que quede ahí la historia. ¿Cómo termina? No termina. Claro, no termina. No hay final mientras hasta no que alguien encuentre de la cueva. Exactamente, o puede haber, no sé, quizás sea un poco como Jumanji, ¿no? Claro. Una vez que pasaste por eso, no sé si otra persona encuentra la cueva, yo no sé si esa persona se va a poner a investigarla. Y si lo hace, ¿qué va a encontrar? Claro, no sé qué irá a encontrar y si irá a desaparecer también, no sé. Yo creo que la sola posibilidad de encontrarse esa cueva y también desaparecer, no sé, yo no me meto. Sí, no. No es que seamos cobardes. Ahora se transmite por TikTok todo, seguramente sí, en vez de estar publicando un blog ahí diario, transmitirían en vivo lo que está pasando. Desapareces en vivo. Claro. ¿No es cierto? Sí, sería extraño. Por eso mismo este tipo de cosas son cada vez menos posibles, digamos, porque justamente como dices tú, hoy día sería mucho, bueno, igual podría fallar todo, ¿no es cierto? Porque uno nunca sabe. Además que si tú te adentras en la tierra, difícil que tengas señal como para transmitir en directo con un celular. Sí, pero el parte del fenómeno de lo que pasa con esta historia, yo leía en la investigación previa que hicimos, es que claro, hay una diferencia marcada de lo que es la historia, qué es lo que asusta a los jóvenes ahora versus lo que los asusta antes. Claro. Hablábamos al principio de que yo cuando era pequeño te pasaba lo mismo, el viejo el saco, que para nosotros era lo más terrible. En cambio ahora, ¿con qué los chicos los jóvenes, me refiero a los adolescentes, los que pasan todo el rato pegados al internet leyendo esta historia, ¿con qué se sorprenden? Cada vez más... Bueno, yo creo que con lo que más se asustan es con que se caiga el internet, una cosa así. Claro, esa es la peor de las creepypastas. Justamente. Claro. Pero efectivamente, bueno, hay muchos videojuegos que juega, valga la redundancia, con esto. Sí. Por ejemplo, dentro de los juegos más populares, ya incluso más para niños, más pequeños, no de 3 años, pero... existe una saga de juegos que se llama Five Nights at Freddy's, ¿cierto? Sí. Que se trata justamente de una suerte de... Bueno, era una pizzería, ¿verdad? Cuyo dueño se llama Freddy, por eso se llama Freddy's, ¿no es cierto? Y bueno, esta pizzería tenía la particularidad de que tenía unos animatrónicos. Bien inquietante también. Animales como robots, claro. Sí, justamente, o sea, porque eran unos animales... bien extraño estos robots, ¿no es cierto? Estos robotizados. No es como si los que son de o visitaron Viña, sobre todo en la década de los 90, saben que en Viña había un restaurante que se llama África y que tenía unos animatrónicos, ¿verdad? Eran unos animales que me parecían reales, pues, ¿no es cierto? Claro, que se movían y la gente pasaba. Exactamente. Y te asustaba. Justamente. Había un cocodrilo, sí, un elefante, etcétera. Entonces, ya no está, ya, ¿no? Bueno, el restaurante está, pero los animatrónicos no. Ya no se mueven, por lo menos. El asunto es que en este juego justamente se dice que estos animatrónicos habrían cobrado vida. Y que había habido un accidente, ¿no es cierto?, en el que murió un niño al interior de esta pizzería y por ende la pizzería se cerró y quedó en ruinas. Entonces pero estos animatrónicos seguían viviendo ahí y el juego trata de que se supone que contratan un guardia, ¿verdad?, que tiene que estar de noche y vigilar a través de unas cámaras de vigilancia también, para la redundancia. Entonces
resulta que en el juego en estas cámaras, los animatrónicos que están inmóviles, por supuesto, en su lugar, empiezan a desaparecer. Ya. Y en vez de estar en el lugar en que deberían estar, después aparecen en otro lugar. Wow. Y cada vez más cerca de la cabina del guardia, ¿no? Y se supone que lo que pasa es que están viniendo hacia ti para matarte, ¿no es cierto? Yeah. Y de eso de lo que se trata el juego. Se trata todo el rato de tratar de evitar que estos animatrónicos lleguen a ti. Yeah. Se supone que hay unas puertas, como unas puertas así como cortinas metálicas, digamos, ¿no es cierto?, que bajan, pero que en el momento en el que tú ocupas la energía para bajar eso, ¿no es cierto?, se corta la luz. entonces tú tienes que, y no ves ni las cámaras y mucho menos ahí el umbral de la puerta. Entonces tienes que achuntarle, ¿no es cierto?, al momento en el que puedas cerrarla, en que tú como que sepas, es inminente que viene uno de los animatrónicos por este lado, y le cierras la puerta, y ahí cuando llega, y si la puerta está cerrada, se devuelve y, ¿no es cierto?, no te ataca. Y si amanece, te dan, creo que a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, es la hora, te salvaste, porque solamente se activan supuestamente de noche. Estos supuestos animatrónicos poseídos o algo por el estilo. Bueno, esas son las cosas que los asustan. De hecho, si algunos de ustedes están familiarizados con el concepto de jumpscare, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Que es este susto que inesperado, obviamente, pero muy intempestivo. Bueno, justamente eso pasa. El momento en el que te ataca el animatrónico, si es que te llega a tu lugar, tú miras hacia allá y te aparece el animatrónico ahí y te pega un grito, y no es como para quedar pegado en el techo en realidad. Entonces, ese tipo de cosas, yo diría, es más o menos lo mismo, solo que he contado a través de un juego. Sí, es que por eso es que lo contamos, porque es similar a lo que pasa por internet, pero aquí lo estáis viviendo en vivo, entre comillas, esta historia. Exacto. Y es súper inmersiva. Exacto. De hecho, también hay para todos estos juegos de realidad virtual en PlayStation, ¿no es cierto?, juegos como Resident Evil, ¿no es cierto?, en el que tú estás caminando por dentro de unas casas abandonadas en un pueblo donde se supone que hay una suerte de zombies, ¿no es cierto?, asesinos. En fin, y no es el único, hay varios más, pero de eso se trata en estos juegos. O sea, uno está con estos lentes 3D, ¿no es cierto?, de realidad virtual, y estás con como, el sonido como envolvente adentro, y todo. Con el sonido envolvente, y tú estás como adentro de esto. Sí. De hecho, fíjate tú, yo tengo uno de esos. Sí, lo sé. Y me pasa que no lo puedo jugar. Ya, pero no es... claro, hay una advertencia al inicio en la que dice que si uno siente cualquier malestar, tiene que parar inmediatamente el juego. Y eso me pasa. Mira. Nunca he podido avanzar casi nada. Las 3 o 4 veces que lo he intentado, siempre me pasa eso. No sé a qué se debe. No sé a qué se debe, pero lo intenté y no pude. Pero bueno, y es realmente aterrador. Sí, porque tú sabes que hay un asesino ahí buscándote cuando te persiguen, porque tú hay momentos en los que te persigue un asesino, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y tú lo escuchas, ¿no es cierto?, por los audífonos, y si tú das vuelta la cabeza y miras para atrás, lo ves que viene corriendo, ¿no es cierto? Claro. Y tú tienes que huir, ¿no es cierto? Sí. Y si no alcanza, realmente uno siente como que te agarró, ¿no es cierto? Claro. Es realmente impresionante. Entonces, esos son como los creepypastas modernos, digamos. Sí, está interesante el concepto, porque yo nunca había escuchado o le había hecho esa vuelta de tuerca a que pudiesen utilizarse elementos del creepypasta para videojuegos. Ahí está. Justamente. Y precisamente hago el link
a esta última historia, a este último personaje que debe ser una de las más conocidas a nivel mundial, ¿no? Sí, y esta sí que me da miedo a mí. ¿Ya? Sí, porque no sé, o sea, el cómo, de dónde proviene y toda esa cosa, a pesar de que es ficticio. Es ficticio, supuestamente. Supuestamente. Y parte durante la primera década del año 2000, y nos estamos refiriendo a Slenderman, ¿cierto? El Slenderman. Sí, que es un personaje, bueno, es un personaje ficticio que surgió en internet a raíz de un concurso, fíjate. Una página que se llamaba Something Awful en el año 2009 hizo un concurso que con el objetivo de que los seguidores de esta página subieran fotos trucadas que parecieran reales, por supuesto, de cualquier cosa que fuera perturbadora. Y entre tantas fotos y tanta cosa, de repente alguien sube una foto de un hombre muy alto, muy delgado, vestido de negro, e incluso con corbata y con camisa blanca, un hombre sin rostro, y aparentemente con tentáculos que salen de la espalda, y rodeado o llevándose niños. Y todo esto que decía era como una foto así como bien vintage, así como media setentera, donde en el fondo de la foto se ve este ser. Y de ahí comienza la historia de Slenderman. Exacto. De este hombre supuestamente que este ser que se aparece en los bosques, otra claro. cosa que se repite, o incluso es visto también dentro de las habitaciones cuando uno está durmiendo, pero sí, por efecto de luz, principalmente los niños. Sí. Y él se lleva a los niños y se alimenta de ellos. Bueno, hay un personaje, lamentablemente no me acuerdo en este minuto cuál de las películas era, pero era de estas sagas de terror, ¿no es cierto? Donde están los Warren, ¿no es cierto? Lorraine y sí. Los Warren, que son varias. En una de estas películas aparece un Slenderman, ¿no es cierto? Una especie de Slenderman. Una especie de Slenderman. Alguien con un sombrero. Sí. Que era bien perturbador. Que si mal lo recuerdo, aparecía en un juguete. En un juguete de estos que se giran, ¿no es cierto? Hace un carrusel. Exacto. Claro. Y después tomaba forma. Claro. Y era efectivamente una cosa así flaca y mediando 2-3 metros de altura. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, que era una figura asesina, por supuesto. Claro. Y obviamente los que los veían, de hecho, eran niños. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de todos estos datos que dimos de Slenderman? ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer fotos de distintos tipos, en los cuales dicen que hay avistamiento de Slenderman. De repente esas típicas fotos, una selfie que tú te tomas ahí, de repente atrás aparece que de repente la gente dice, oh, no me di cuenta que estaba alguien atrás, mira, ¿a quién se parece? Y empieza a crecer esta historia, hasta que en el año 2014 ocurre un crimen en Estados Unidos, en Wisconsin. Así es. Un grupo de niñas de 12 años, en este caso dos chicas de 12 años, apuñalan a una compañera innumerables veces. La chica apuñalada no murió, afortunadamente, pero estas victimarias dicen que obedecían las órdenes de precisamente Slenderman. Cosa de que, por ejemplo, para poder pertenecer a su grupo, tenían que hacer este sacrificio de muerte. Imagínate. Es un tema, porque en verdad ¿de dónde pueden haber sacado estas niñas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay 1000 fuentes posibles, pero en verdad inquietante absolutamente desde la perspectiva de que no fue una travesura cualquiera. Claro que no. Esto, claro, podrían haberla matado a esta niña. Sí, ¿no? O sea, que la idea era matarla. De hecho, claro. Y no sé. Yo no sé si estas niñas tendrían alguna clase de problema, ¿verdad? Sí, es posible. O sea, de hecho lo que dicen los reportes noticiosos de la época es que sí, las chicas eran perturbadas. Tenían alguna clase de psicosis. Sí, y vivían metidas en esta historia de Slenderman, precisamente anda como cobrando esta como especie
mandato, ¿ya? Ahora, más historias de Slenderman. Se dice que también que este personaje es un ser de otra dimensión. Ya ni siquiera estamos hablando de algo siniestro, algo diabólico, sino que es netamente un ente de otra dimensión que tiene la capacidad de llegar a esta y se alimenta de los niños principalmente al robarlo, y que cuando tú sientes que él está cerca, sientes algo que le dicen the sickness, que como que te empiezas a enfermar, claro, empiezas a oler cosas extrañas y de repente te aparece incluso hasta en tu habitación. Así que si sienten algo extraño en este minuto, claro, preocúpense. Claro. Pero sí, bueno, efectivamente esta es una historia bastante perturbadora, porque es un personaje que tú no sabes que, si tú lo llegas a ver, ¿no es cierto?, que no sabes qué podría pasar. Ahora, bien típico de Estados Unidos, sobre todo, que son expertos en ver la oportunidad, han aparecido películas, videojuegos y todo tipo de cosas relacionadas principalmente con Slenderman. Finalmente, Felipe, a pesar de que Slenderman es una historia que surgió por allá por el 2009, todavía sigue generando este tipo de cosas. Sí, claro, es que como todas estas historias, pues mientras te provoquen un efecto de susto, va a seguir. Sí. Va a seguir, ¿no es cierto? Nadie se olvida, aunque hoy día nadie crea en el viejo del saco, pero la mayoría se acuerda de él, ¿no es cierto? Y seguramente dentro de no mucho irá a desaparecer la historia, quizás. O van a ir apareciendo nuevas. O van a ir apareciendo nuevas, pero principalmente porque si tú ya, como decíamos, hoy día difícilmente alguien crea en el viejo del saco. Claro. ¿No es cierto? Y entonces, cuando ya no se cree en esta historia, como que empieza a ser ignorada de alguna manera, ¿no? Y de pronto reemplazada por otra, ¿no? Sí. Por un Slenderman, por ejemplo, ¿no es cierto? El Slenderman claramente es una de las creepypasta más nuevas que hay y que ha provocado también más impacto, ¿no? Sí, sobre todo que es lo que hablábamos recién, o sea, estas chicas ahí que fueron a matar a una compañera. Claro. Ahora, eso es un fenómeno también que responde a más de una causa, seguramente, ¿no? Claro. Pero impresionante el cómo está este límite entre lo real y lo no real, ¿no es cierto? En que no sabemos si puede ser cierto o no. Ese borde difuminado de la realidad versus la ficción es lo que nos lleva un poco a que nos gusten estas historias. Ahora, ¿no? Eso contribuyó, este casi delito de homicidio contribuyó a que la historia se hiciera de alguna forma real. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque precisamente este apuñalamiento ocurrió en un bosque en Wisconsin, y ahora ese bosque es conocido como el bosque de Slenderman. Claro. Entonces ya quedó con esa carga negativa. Exacto. Afortunadamente no fue un asesinato. Imagínate que hubiese sido un asesinato. Peor todavía. Pero a lo mismo que pasaba, lo que hablábamos nosotros con la bruja de Blair, gente va al bosque para vivir la experiencia. Claro, y la misma gente lo hace real. Justamente, o sea, algo de eso hay, ¿no es cierto? Lo mismo que hablamos del chivato, incluso, ¿no es cierto? Sí. Que más encima se dinamitó la cueva y terminaron los delitos, entonces finalmente no... Eso de alguna manera comienza a darle una realidad a una cuestión que no tenemos ninguna certeza de que lo sea, solamente una cadena de acontecimientos coincidentes muchas veces, otras veces no, pero hay una cadena de hechos que construyen una historia en base a suposiciones y no a hechos comprobables, y eso es lo que lo vuelve tan, entre comillas, popular, porque no tenemos certeza de nada, ni de que existe ni de que no existe. Claro, yo creo que mientras se siga hablando de estos temas van a seguir existiendo, eso es. ¿Cómo sabes si efectivamente cosas como el Slenderman terminan creándose y volviéndose ciertas debido a la creencia de las personas? Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no es cierto?
Ojalá no lo vean nunca. Y no haga lo de Bloody Mary en el espejo. Sí, si ven una cueva, no se metan tampoco. ¿No es cierto? Estamos llegando al final, Felipe. Estamos llegando al final. Bueno, sí. Interesante tema. Tal como ha pasado con otros capítulos, yo creo que más adelante va a haber otra pasada por los creepypasta, porque hay más para tratar, así que sí, absolutamente. Recordarle a nuestros seguidores, amables seguidores, que sigan escribiendo a nuestro correo que está apareciendo en pantalla. Recuerden que ahora nos puede mandar audio de la duración que estimen conveniente para que nos cuenten sus historias y ahí nosotros poder también comentarlas en nuestro programa. Claro que sí, grábenos una nota de voz con su celular o computador, ¿no es cierto? Y nos la envían solamente, no hay ningún problema. Nosotros tomaremos contacto con ustedes para conversar acerca de la historia y los alcances y qué sé yo, y nosotros la ponemos acá y la comentamos, por supuesto. Tenemos más material, ¿eh? Estamos recopilando, así que en cualquier minuto se viene otro programa con historias de ustedes, de nuestros seguidores. Sí. Que han ido en aumento, por supuesto, cosa que agradecemos a la audiencia, ¿verdad? Y compartan ahí. Compartan, por supuesto, compartan, suscríbanse, la campanita, todo lo que los youtubers siempre dicen. Exactamente. ¿Listo, Felipe? ¿Verdad? Listo, pues entonces los vamos a dejar invitados a nuestro próximo programa. No se olviden, vienen muchas cosas interesantes, tenemos salida a terreno que estamos produciendo, así que no se lo pueden perder. Vienen cosas muy, muy interesantes. Perturbadoras. Y perturbadoras. Nos vemos, chicos. Bien, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.